Muy bien, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, hoy con un nuevo proverbio. La enseñanza de hoy se titula Nación enaltecida o pueblos deshonrados. El próximo proverbio lo usé personalmente cuando decidí defender a mi patria y el futuro de mi familia en las elecciones presidenciales del 2023. Por primera vez en la historia argentina se presentaba a elecciones un liberal libertario como candidato a presidente. Escuché sus propuestas, tenía un plan definido, tenía el coraje y compartía sus ideas de libertad. Entendí de parte de Dios que él le daba una última oportunidad a nuestra amada Argentina para hacer un cambio antes que el Señor Jesús regrese a buscar a su iglesia. Y fue así como usé este proverbio para animar al grupo de gente que trabajaba conmigo para fiscalizar y entender que la corrupción y la perversidad de los gobiernos nos habían traído hasta esta situación de esclavitud y pobreza. Proverbios 14:34 dice: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Y este ha sido y es y será un proverbio que yo usaré constantemente para animar a las personas a actuar a favor de la verdad y de la justicia. En el contexto en que se escribió Proverbios, es una nación que tuvo y tiene una historia de corrupción y perversidad, desde los dirigentes hasta el último de los ciudadanos, pero también tuvo gobiernos honestos y temerosos de Dios. Proverbio fue escrito en la tierra de Israel, probablemente en su totalidad, antes que se dividiera entre el reino del norte y el reino del sur. Cuando se divide Israel en dos reinos, al norte Israel y al sur Judá, el reino del norte tuvo en su mayoría gobernantes corruptos y perversos, hasta que fueron llevados cautivos por Asiria y fueron dispersos por el mundo. Sin embargo, Judá tuvo gobernantes bastante honestos. Si este proverbio fue escrito por Salomón, eh, él todavía gozaba, es decir, Israel todavía gozaba de paz y riquezas que David, rey de Israel y padre de Salomón, había logrado durante su reinado. David fue un buen rey que, según Dios mismo, tenía un corazón conforme a lo que Dios pedía e hizo todo lo que Dios le pidió. No era la voluntad de Dios que los gobiernos fueran democráticos, ni aristocráticos, ni tiranos. Dios quería ser el rey y verdadero gobernante. Lo mejor que le podía suceder a una nación era tener un gobierno teocrático, es decir, Dios mismo gobernando por medio de sus sacerdotes, aplicando la ley que él mismo había promulgado y que Moisés había legislado. La ley de Dios es perfecta, el gobierno de Dios es perfecto, pero los seres humanos estamos atestados de pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la corrupción de nuestro carácter. Eso nos ha llevado al punto en que las naciones han sido gobernadas por corruptos y perversos, sin hacer caso a lo establecido por Dios en su palabra. Entonces el pecado abundó, deshonrando a los pueblos. Los gobernantes deben representar a su pueblo, pero en lugar de ello lo avergüenzan. La Septuaginta no solo describe la situación, sino que da una visión profética sobre la situación. La Septuaginta de Brenton dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado disminuye a las tribus. Esto ha sucedido con Israel sistemáticamente. Esta nación es tan antigua como China e India. Sin embargo, estas naciones crecieron demográficamente, pero Israel disminuyó. Lo dijo el profeta Isaías
en 1:9. Y si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como Sodoma, seríamos semejante a Gomorra. Es decir, habrían desaparecido. Pablo toma estas palabras y las aplica en Romanos 9:29. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos como Gomorra. Pablo citando a Isaías. Pablo describe la situación de su nación, mostrando que si Dios no hubiese tenido misericordia y guardado un remanente, la nación entera habría desaparecido como las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por la abundancia de pecado y muerte. Esto a su vez tiene una visión profética de los tiempos actuales, donde el nuevo orden mundial y su nefasta Agenda 2030 quieren reducir la población mundial argumentando que no hay alimentos para todos. El pecado avergüenza a los pueblos, destruye naciones y no las deja prosperar. La ley de Moisés, llamada también Pentateuco, es la constitución nacional del pueblo de Israel y debería ser la de todas las naciones. Veamos qué dice Deuteronomio 4, 5 al 9. Deuteronomio 4, 5 al 9. A ver qué nos dice. Dice, he aquí os he enseñado estatutos y decretos, según me enseñó Yahvé, esto lo dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahvé, nuestro Elohim, siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Guárdate a ti mismo y guarda diligentemente tu corazón. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y las enseñarás y a los hijos de tus hijos. En Deuteronomio 28, desde el verso 1 hasta el verso 14, Dios da la orden de guardar sus mandamientos para poder bendecir a las naciones. Pero en el mismo capítulo, desde el verso 15 al 67, da todas las maldiciones que vendrán sobre la nación que desobedezca sus mandamientos. ¿Qué vemos hoy? Precisamente cómo están las naciones por desobedecer los mandamientos de Dios. La palabra hebrea sedaká, que ya la hemos explicado alguna vez, significa justicia, derecho o rectitud. La sigue la palabra taromen, que significa enaltecer o exaltar, que a su vez proviene de la palabra rom, que significa alto, ensalzado, elevar, aumentar. Taromen es un verbo que lo encontramos dos veces en Proverbios 14:34 y en Job 17:4, donde dice, has privado su corazón de entendimiento, por tanto no los exaltarás. Aquí en Job el sentido es contrario o es negativo, ¿sí?, a Proverbios 14:34. La siguiente palabra es goy, que significa gente, naciones y también pueblos. De esta palabra proviene la palabra que ya hemos explicado alguna vez, goyim, que significa gentil o pagano, alguien que no es israelita. Lo que el proverbista dice es que cualquier nación que tenga la justicia, la rectitud o el derecho será una nación próspera, saludable y bien vista delante de los ojos del Creador. Sin embargo, el pecado, es decir, la corrupción moral de los pueblos, cualquier pueblo sobre la faz de la tierra, deshonra, avergüenza y deja a su gente al descubierto delante del juez justo.
En el contexto cultural en que se escribe Proverbios, la capital de Israel era y es Jerusalén. Eso significa que lo que suceda en la capital repercutirá en toda la nación. El proverbista dice en Proverbios 11:11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Esto registra la Reina Valera 60. Pero la BTX 4 o cuarta edición, Biblia Textual cuarta edición, siguiendo la Septuaginta, dice algo más profundo y espiritual que tiene que ver con la clase de gente que conduce los destinos de la ciudad. Proverbios 11, 10 y 11 dice, con la bendición de los justos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruina. Lo que los gobernantes hagan con la ciudad capital repercutirá en toda la nación. El justo es buen ciudadano, alguien apreciado en la sociedad. Pero cuando el justo tiene el poder para cambiar el destino de un pueblo y bendice a ese pueblo, el pueblo prospera y es engrandecido, pues Dios es quien bendice al pueblo a través de los justos. Pero los impíos arruinan todo con su pecado y perversión. Así Jerusalén era bendecida y próspera cuando gobernaban reyes justos, por tanto, todo Israel era próspero y tenía paz. Pero cuando reinaron reyes impíos, Israel cayó en desgracia. Con solo leer los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Finalizamos con las palabras de Proverbios 29:8, donde dice, los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. En el capítulo 11 del libro de Números, cuenta que un grupo de murmuradores que agitaron al pueblo en contra de Dios, despertaron la ira de Dios y éste consumió el extremo del campamento. Pero Moisés se interpuso y aplacó la ira, pues Moisés era justo y sabio. Cuando ustedes leen todo el capítulo 11 del libro de Números, van a ver ustedes agitadores o escarnecedores agitando a la gente, a la ciudad. Y eso hacía que la ira de Dios se despertara contra los agitadores. Pero cuando Moisés y la gente sabia con él se interponía en la ira de Dios, se interponía entre la ira de Dios y el pueblo, la ira de Dios se aplacaba. Por eso es importante comprender esto. Los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. ¿Qué significa? Que siempre habrá escarnecedores. Los escarnecedores son burladores, son gente que se burla de Dios y de la gente. Y los escarnecedores son agitadores. Entonces ustedes van a tener los agitadores, los que agitan a la gente, los que agitan a la ciudad, los que agitan a las multitudes para que, como lo verán ustedes en el libro de Hechos, gente que agitaba a los demás, levantaba sublevación, pero no una sublevación porque estaban cansados de la esclavitud, sino una sublevación en contra de Dios y en contra de la gente de Dios. Estos escarnecedores agitaban la ciudad contra Dios, pero lo bueno es que se levantaba un hombre sabio como Moisés y se interponía, es decir, en esa brecha que se abría, se interponía entre Dios y los hombres y aplacaba la ira. ¿Por qué? Porque los sabios aplacan la ira de Dios. ¿Por qué son sabios? Precisamente, ¿por qué son sabios? Porque son personas que conocen cuando Dios está airado contra una ciudad, contra un pueblo, contra una nación, como lo ha estado durante tantos años. Dios airado contra nuestra nación por causa del pecado, de la corrupción, de la injusticia, y simplemente ahora nos está dando una nueva
nueva y última oportunidad de poder salir adelante de una vez por todas antes que el Señor venga, aunque sabemos que todo tiene un final. Por eso tenemos el Proverbio 11:11, dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Eh? Y entonces vemos que Proverbios 14:34 dice, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado es afrenta del pueblo, de los pueblos. Es decir, la corrupción es afrenta o es vergüenza o deshonra a los pueblos. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Que Dios nos ayude realmente. Oremos por nuestra nación, que este proverbio sea para nosotros como ese caballito de batalla por medio del cual oramos delante de Dios para que Dios nos sane como nación, pero también Dios nos dé una nueva oportunidad antes que el Señor Jesús venga a buscar a su pueblo. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos, o es vergüenza de los pueblos, o deshonra a los pueblos. Muy bien, hasta aquí quería llegar con este proverbio. Nos vemos en un próximo video. Probablemente esté subiendo algunos videos más y si no, hasta el próximo proverbio. Que Dios nos ayude a seguir caminando por este libro de proverbios. Luego iremos al Proverbios 14:35, que será la próxima enseñanza que tendremos. Nos vemos cuando nos veamos y compartan estos videos para que la gente pueda conocer la palabra de Dios y pueda conocer al Dios de la palabra. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos cuando nos veamos.